Si la crisis económica llegara a corresponderse con lo que ha sido la crisis sanitaria, no habría espacio de cuidados intensivos para un Ecuador en estado crítico que no tiene oxígeno, que se ahoga. Por eso hay que encontrar las respuestas adecuadas que apunten a una sostenida recuperación y que no vayan a terminar cubriendo a este paciente grave con una sábana blanca, con una daga en el costado, el anuncio, la advertencia, la amenaza de una muerte cruzada a la Asamblea Nacional. Tiene entre sus manos dos proyectos de ley con los que el gobierno dice que se podrá afrontar los aletazos de la pandemia. Con eso y con los préstamos que dicen ya mismo llegan. El arquitecto Patricio Donoso, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, asambleísta de Creo, integrante de la Comisión de Régimen Económico, buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Muchísimas gracias, Lenin. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Antes de que usted me elabore la primera pregunta, hace una semana y media usted hizo un reportaje sobre el fotógrafo periodista Helio Armas. Yo lo conocí y, por supuesto, mi más sentido pésame a la familia de Helio Armas. Arquitecto, en concreto, ¿qué problemas de bulto observa usted en el proyecto urgente tributario? Luego vamos a pasar a desmenuzar el otro proyecto, el de ordenamiento de las finanzas públicas, que está en la comisión a la que usted se pertenece. La crisis es tan grande, mi estimado Lenin, que está desbordándonos a todos, sin duda alguna. Y para ello debemos hacer tres cosas que son claves en este momento, como país. Uno, salvar vidas, que es parte fundamental del ser humano, la solidaridad. Dos, salvar el empleo, y allá voy con su pregunta, salvar el empleo. Yo lo conozco en una empresa cerrada que genera empleo. Y tres, salvar la economía, porque cuando esto, Dios mediante, pase, tendremos que reactivar, volver a encender, si cabe así decirlo, la maquinaria del sector productivo. Esas tres acciones tienen que ser hechas a través de la solidaridad y la serenidad. Y los dos proyectos que están en este momento en la Asamblea, uno de ellos de la Comisión de Desarrollo Económico y el otro una del régimen económico a la cual me pertenezco, es importante que, y así lo decidió el CAD con mi voto a favor, que estén trabajándose en paralelo para ganar tiempo. El primero, el proyecto humanitario, debe precautelar el empleo, la estabilidad económica y, por supuesto, la vigencia y vivencia de las empresas cuidando el empleo de su gente. Porque si no lo hacemos así, se va a cortar, estimado Lenin, la cadena de pagos. Déjenme explicarle lo que significa esto. Si las empresas no pueden pagar a sus proveedores, no pueden pagar a sus trabajadores, no pueden pagar al servicio de rentas internas, no pueden pagar a la seguridad social, ellos tampoco podrán hacer los pagos que han menester. Por ejemplo, la seguridad social, el IES, debe seguir pagando a los jubilados, sino con qué van a vivir. Deben seguir atendiendo los hospitales que los regentan. En cuanto a los proveedores, deben seguir trabajando y produciendo pan, cereales y la alimentación que los ecuatorianos requerimos. Por tanto, es imprescindible que la ley establezca con claridad meridiana cómo vamos a impedir como ecuatorianos que la cadena de pagos se corte. No es factible suponer que empresas que no tienen en este momento dinero, que tienen una iliquidez casi absoluta, puedan pagar valores al Estado si no tenemos la ayuda de los multilaterales de crédito. Y me estoy refiriendo al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la Corporación Andina de Fomento. Por eso es que hay que llevarse bien con los multilaterales, porque de esta crisis solo nos saca Arquitecto, pero resulta que el gobierno, y el dinero de afuera. Pero el gobierno también tiene que hacer pagos y tiene que pagar a los gobiernos autónomos descentralizados, tiene que pagar al IES, tiene que pagar a esa gigantesca burocracia, tiene que poner dinero en salud para continuar afrontando la pandemia. El escenario es sin duda uno solo, el país necesita recursos. Se cayó el arbolito del petróleo, el de los impuestos está agonizando por la cuarentena que tiene paralizada la economía, y el de los créditos internacionales es un fantasma porque con el riesgo país que tenemos, solo una cruzada internacional podría ponernos nuevamente en carrera. Las propuestas del gobierno entonces, arquitecto Donoso, ¿solucionan o al menos alivian de manera significativa la necesidad de dólares que tiene el Ecuador hoy?
necesidad de dólares que tiene el Ecuador, acaba de decir usted textualmente, y también acaba de mencionar los créditos que eventualmente vendrán de afuera. Si no tenemos credibilidad, no van a venir los créditos de afuera. Por ello es que necesitamos, y ese es el planteamiento del movimiento, creo, de Guillermo Lasso y todos quienes conformamos el movimiento, créditos subordinados a las empresas para que no cortemos la cadena de pagos. Esos créditos tienen que venir a 10 años plazo, subordinados al patrimonio de los accionistas, con pagos al final del periodo de los 10 años, de tal manera que cuide el accionista su propiedad, y si no puede pagar en 10 años, los acreedores podrán ser actores o activos de esas empresas. El gobierno ha mandado 2 proyectos. Tenemos que afinar aquellos proyectos. Lo que no podemos hacer es darle la espalda a la crisis. Lo que no podemos hacer es archivar esos 2 proyectos. Lo que no podemos hacer es permitir que los 2 proyectos entren por el Ministerio de la Ley, porque hay cosas que corregir, porque ambos proyectos tienen cosas positivas y también de las negativas. Aun cuando suena verdad de perogrullo, mi estimado Lenin, pero lo positivo tenemos que acogerlo y tenemos que ceder también, tanto los actores políticos, las bancadas legislativas y el gobierno, a fin de afinar temas inherentes a la independencia y autonomía del Banco Central, el tema de la necesidad de que empresarios y trabajadores se pongan de acuerdo. Hay que hablar de una reforma profunda al Código del Trabajo, porque no es posible que en esta pandemia y en esta crisis sigamos con un Código del Trabajo que data de 1938, mi estimado Lenin, son 81 años, casi 82 años. Hay que reformar el Código de Trabajo, hay que establecer el trabajo por horas, hay que establecer el trabajo parcial, hay que evitar que las empresas voten a sus trabajadores. Pero eso será dentro de otro proyecto que aún no ha sido presentado. Los que hoy están allí en la Asamblea y el que está en particular en su comisión es el proyecto de ley de ordenamiento de las finanzas públicas, que es poco menos que un resumen de aquel proyecto de ley de crecimiento económico que se envió el pasado mes de octubre y que fue precisamente archivado por la Asamblea. Y decían en ese momento los legisladores que era muy largo, que era muy confuso, que no se podía aprobar así. El de ahora solo tiene 49 artículos, pero sigue insistiendo en algunos puntos. El presupuesto no podrá crecer más del 5%, se garantiza un 25% de los ingresos totales del país para el pago de deuda externa, se crea un fondo de estabilización con plata que provendrá de la explotación de recursos naturales y se garantiza el financiamiento con recursos internos que provendrán de la suplantación de los certificados del Tesoro por un nuevo instrumento que se llamaría Notas del Tesoro. Sin embargo, arquitecto, las estructuras se mantienen intactas. Y no solo eso, porque resulta que para proveer de liquidez se está planteando lo siguiente. Usted escuchó ayer a Verónica Artola, pero quiero que la ciudadanía escuche qué era lo que decía la gerente del Banco Central ante la Comisión de Régimen Económico. No podemos aguantar ese nivel, entonces por eso no invitar a través del Ministerio de Finanzas, sinceramente no lo vemos técnicamente factible. Recomendación técnica del Banco Central sería no a través del Ministerio de Finanzas, pero sí a través de estos instrumentos. Entonces, por lo tanto, se debería otorgar la facultad al Banco Central de generar estos nuevos instrumentos bajo, obviamente, una serie de operaciones de política monetaria. Decía Verónica Artola que el Banco Central no puede darle liquidez al gobierno, pero que sí podría emitir otro tipo de instrumentos. ¿Y cuál es el respaldo que tienen esos otros instrumentos si el Central, lo dijo Verónica Artola también ayer, no tiene plata? El Banco Central tiene el encaje de la banca privada, que a su vez no es plata de los banqueros, sino de los depositantes. El Banco Central debe tener autonomía absoluta, debe ser lo que los expertos, y yo no lo soy, mencionan que es el tercer creyente, es decir, la institución que vela por el tema del manejo de la deuda, la contratación de los créditos y, por supuesto, la forma de manejarse con el Ministerio de Finanzas. Yo no estoy de acuerdo en que el Banco Central pueda tener una liberalización en su acción, pero tampoco estoy de acuerdo en que dependa de finanzas o sus decisiones dependan de este o cualquier otro ejecutivo. Usted dijo bien hace pocos minutos. Pero que alguien los controle, arquitecto, porque resulta que el Banco Central no quiere tampoco que la superintendencia de bancos ni siquiera los mire. Eso está mal. Eso está mal. El Banco Central tiene que ser una institución seria, despolitizada, sin injerencia del Ejecutivo, pero por supuesto tiene que responder a la necesidad de este momento, que es garantizar los topes de deuda, garantizar la emisión de bonos o
con instrumentos financieros para que podamos, los ecuatorianos, tener una especie de colchón frente a una crisis tan grande, con serenidad, con paciencia, con entrega. Ese es el único camino, más allá de que debe generar al mundo de afuera, al exterior, credibilidad en el país, porque si no los fondos internacionales no van a venir. Arquitecto, y si no llegan los fondos internacionales y si continúa haciendo falta dólares, ¿se abren puertas y ventanas para ese temor que se ha venido incubando desde hace muchísimo tiempo, que se implemente el dinero electrónico a la brava y sin respaldo? Emisión inorgánica se llama en español eso, mi estimado Lenin. Yo no estoy de acuerdo con aquello del dinero electrónico porque cualquier autoridad puede hacer absurdas e inconsultas emisiones inorgánicas y eso es gravísimo para un país dolarizado. Debemos cuidar la dolarización. Por supuesto, no debemos dar espaldas a la crisis y debemos dejar de pensar que eventualmente el Ecuador se desdolarice. Ese es el colchón que en estos últimos 20 años ha procurado que la gente tenga su cierta estabilidad económica. Hoy que estamos en crisis hay que garantizar aquella estabilidad económica a la que estoy haciendo referencia. Por tanto, si queremos cuidar la dolarización, no podemos dispararnos con medidas que puedan afectar la estabilidad y sobre todo que las finanzas públicas sean manejadas con responsabilidad. Pero ¿no me parecería responsable esta redefinición del concepto de deuda pública que trata de introducir el gobierno en este proyecto de ley, ya que se estaría pretendiendo dejar fuera de la noción de deuda los valores impagos con proveedores, con los GATS, con los distintos institutos de seguridad social, ni siquiera los títulos valores de hasta 359 días, hoy conocidos como CETES, que se registran como deuda, ya serían registrados en el futuro y de esa manera se abrirían, arquitecto, puertas y ventanas para meterle las manos, para continuar metiéndole las manos al IES y que de eso ni siquiera quede huella. Estamos hablando de borrar del registro de deuda miles de millones de dólares. Solo de retrasos a proveedores son más de 2.000 y eso sin duda no está bien. Eso no es aceptable y usted tiene razón. Su lectura es la correcta y lo hemos dicho, tanto en una comisión como en la otra, los actores que somos parte del movimiento, creo. No podemos permitir que las deudas sean borradas de un solo toque. Aquellos CETES se habla de 90 días, las otras de 359 días. Es decir, las deudas tienen que ser honradas, que tienen que ser reprogramadas así. Los proveedores necesitan recibir sus valores porque ya son servicios dados, ya entregados al país. Por lo tanto, no es dable que eventualmente se puedan borrar de un solo tajo lo que usted menciona. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el Banco Central en realidad, arquitecto, que no quiere ser controlado por la Superintendencia de Bancos y que plantea también, y que les dijo ayer Verónica Artola que ella incluso les va a mandar un texto alternativo porque eso que ha presentado el gobierno pues no está muy en concordancia con lo que ella piensa? O sea, lo mínimo que uno podría esperar en estos momentos de crisis es que haya una coordinación entre entidades del Ejecutivo, pero ni siquiera eso. El Banco Central no debe ser catalogado como parte de ese sector público financiero. Estamos a la espera del documento que en mi comisión ofreció remitirnos Verónica Artola, actual gerente del Banco Central. El Banco Central debe tener autonomía, debe manejarse como un tercer creyente que garantice la contratación de la deuda externa y, por supuesto, los topes máximos. Se habla del 40% del presupuesto general del Estado. Eso es concomitante con aquello que propusimos en noviembre y diciembre del año pasado, que también lo hizo el gobierno, en relación a bajar del 15% al 5% la capacidad discrecional del Ministerio de Finanzas en el manejo del presupuesto general del Estado. Este debe ser aprobado, dice el proyecto. Le dije a Verónica Artola, hasta el 15 de abril de cada año. Debemos tomar los resguardos para que en esta crisis la economía pueda seguir funcionando y apenas le bajemos el relantín, pero no matemos al sector productivo privado, que es quien genera empleo, quien genera riqueza, quien reparte el futuro. Hablemos de las alternativas, hablemos de las alternativas a la crisis. Allí encontramos propuestas de todo tipo, criterios de toda laya. No tengo que contarle yo a usted eso, que en estos días de comparecencias virtuales a la comisión ha tenido que escuchar casi de todo. Augusto de la Torre en este espacio ayer, a propósito de alternativas para la crisis, señalaba lo siguiente. Lo invito a escucharlo, arquitecto Donoso. Gracias. El gobierno tiene que considerar desde ya, y esa es mi recomendación a los ecuatorianos para que lo tomen en cuenta, el salario mínimo en el Ecuador tiene que equipararse al salario mínimo de Colombia o del Perú.
La economía no nos da. Evitar el sálvese quien pueda. ¿Cómo hace el gobierno eso? Dando normas generales. Primero, creo que tiene que hacer una reducción del salario mínimo. Segundo, tiene que generar un espacio para que las empresas puedan resolver sus problemas mediante acuerdos con sus empleados, con sus acreedores, con sus proveedores de manera cooperativa, y tiene que dar ciertas reglas para que haya equidad en esos acuerdos. Y tercero, tiene que conseguir dinero de afuera en las mayores cantidades posibles y canalizarlo hacia el sector privado, hacia los empleados, hacia los hogares, hacia las empresas, hacia el tejido productivo. Reducir los salarios, como propone el economista de la Torre, no es una cosa sencilla. De hecho, no es algo que se pueda hacer vía ley y requeriría de otro tipo de reformas, arquitecto. Estoy de acuerdo. Eso en la práctica política y jurídica no es posible. Lo que sí es posible es lo que dijo al final Augusto de la Torre en relación a recibir ingentes cantidades del mundo exterior para que las empresas puedan mantener el empleo. Eso sí es posible y factible. Es más, es parte de nuestra propuesta cuando hablamos de los créditos subordinados. Equity les llaman los expertos, yo no lo soy, con relación a que está ajustado o atado al patrimonio de las empresas. Lo del salario mínimo me parece bastante difícil de aplicar. Tiene serios problemas de orden político y de orden jurídico. Pero esa no es la única propuesta. También dijo que se debe hacer algo más. Escuchemos un fragmento adicional. Okay. ¿Cuál es la realidad del Ecuador? Los dólares que tenemos son contados. La única manera como nos pueden alcanzar esos dólares para poder salir de esta crisis es reduciendo las necesidades del gasto corriente en el sector público. Entonces vamos a tener que hacer una reducción de sueldos en el sector público, yo me imagino del orden del 50%. El gobierno no va a tener otro remedio, y me cuesta mucho decir esto, no va a tener otro remedio que hacer una reducción muy importante en la nómina. Porque de lo contrario, la nómina del sector público se va a comer los escasos dólares que nos van a llegar y que deberían estar destinados a las prioridades de salud y a las prioridades del empleo y económicas. Fácil es decir que se hará recortes en el sector público, ejecutarlos un poco más complicado, reducir los salarios a la mitad, es la fórmula precisa, la fórmula exacta para un estallido social de impredecibles consecuencias. ¿Qué opinión le merece aquello? Que concuerdo con usted, que hay que renegociar trabajos a tiempo parcial, que eso implicará trabajos, por supuesto, de menos cantidad de horas y menos salario. Lo que debemos evitar a toda costa es que los emprendedores, los empresarios, puedan zafarse, por así decirlo, de sus trabajadores. Eso socialmente es terrible y, por supuesto, debemos sostener el empleo que tenemos y ojalá posibilitar, después de que esto pase, que la actividad económica vuelva a apretar sus motores y volver a generar fuentes de trabajo y empleo. Lo otro es una quimera. Yo no soy de aquellos que piensan que la solución está en zafarse de gente. No, señor. Yo creo que lo que hay que hacer es que los obreros, los trabajadores, negocien, se pongan de acuerdo con sus empleadores a fin de reducir la jornada de trabajo. Mire, le voy a dar un ejemplo. La floricultura. Nadie en el mundo actual compra flores. Nadie está comprando flores. Las floricultoras están ahí. Han hecho importantes inversiones. Lo que tenemos que posibilitar es que aquellas empresas que hicieron ingentes inversiones puedan sostener el trabajo, sobre todo de mujeres, que 2 de cada 3 trabajan en la floricultura. En el turismo, cosa igual. En la construcción también, en menor medida, pero también. Entonces, no es el remedio adecuado en este momento empezar a despedir gente. Por eso es que hablamos de los créditos subordinados a las empresas a través de la Corporación Financiera Nacional con dinero de afuera, a fin de que puedan mantener el empleo y la maquinaria de la producción y la economía, que tenemos que cuidarla, pueda seguir funcionando. Patricio Donoso, segundo vicepresidente de la Asamblea, integrante de la Comisión de Régimen Económico, gracias por estar aquí en Contacto Directo.